¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? El tema de Javier Milei es un tema, sin duda alguna, a que le hemos dedicado varios minutos de análisis, de discusión, de charlas. Pero, ¿qué hay más allá del tema de Javier Milei por lo que representa Javier Milei en el espectro político? Uno podría pensar que es un tipo de cabello largo, extrafalario, extrovertido, pero la realidad es que ha encabezado un discurso, sí, dictado, emanado desde la Casa Blanca, desde cuestiones corporatocráticas, a favor de este concepto político de los libertarios. Era como su principal carta de presentación, digámoslo así, en contra de diversos gobiernos progresistas. Se lanzó contra Lula, se lanzó contra Petro, se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo le pega a este discurso libertario? ¿Qué revela del discurso libertario el caso Milei? Voy a platicar con este gran analista, gran amigo, mejor persona, mi querido Federico Bonazo, a quien me traje narrativas para esta ocasión. Querido Fede, ¿cómo estás? Querido Jesús y audiencia de tu espacio, un gustazo saludarlos en horas difíciles para los libertarios, sin duda. A eso voy, querido. Horas difíciles para los libertarios. ¿Sacrifican a Milei? ¿Qué golpe? ¿Qué significa esto para los libertarios? Para ese ofrecimiento que ellos hablan de libertad, de que el Estado no se meta, cuando nos topamos con una estafa en donde la falta de regulación fue determinante precisamente para que todo esto pasara. Siendo estrictos, hay que concederle a Milei que lo que hizo no está tan alejado de su concepción de la sociedad, de la economía. Se le olvida un detalle, que él es el representante del Estado argentino, que es el presidente argentino. Es un detalle menor para un tipo como Milei, que esgrimía en toda su narrativa autoexculpatoria que ha sido una víctima de su propia inocencia, una víctima de que es un tipo muy bueno y entonces a veces confía en gente que lo engaña, que tiene que elevar los filtros de la gente con la que se relaciona. En fin, toda una andanada de excusas, cada una más triste y más patética que la otra, que a los que tienen ya un conocimiento elemental de lo que es el personaje, lo que es las crisis cíclicas económicas en Argentina y lo que representa el poder de la propuesta de un mundo financiero por encima de un mundo mínimamente regulado por el interés común, ya no digamos el Estado como último bastión del interés común, nadie puede tragarse ninguna de las excusas autoexculpatorias de Milei, esta narrativa de que es víctima. Si te fijas, qué curioso, todos ellos son víctimas, ¿no? Mm. Netanyahu es víctima de los palestinos y Trump es víctima de un mundo que ha abusado de los Estados Unidos y Milei es víctima de algunos asesores, aunque no da nombres, de su propio candor, dice, yo no sé nada de criptomonedas. Pero si tú vas al pasado inmediato, te das cuenta que Milei dio cursos de criptomonedas. Eh, Es un estafador por donde lo veas, es un estafador mediático y es un estafador económico. Ahora, ¿qué tanto va a repercutir esto en la figura concreta de Milei? No lo sabemos, porque es un mundo donde la falta de escrúpulos se ha convertido en un activo político. O sea, los políticos inescrupulosos son populares precisamente por ser inescrupulosos. Es decir, Trump puede ser un convicto, acosador, promotor de golpes de Estado y aún así lo vota a la gente. mm. Y lo mismo con Milei. Entonces, es muy difícil anticipar que la indudable crisis política que vive la Argentina y el gobierno hoy, indudable, allá no se habla de otra cosa y no solo allá, en otras partes del mundo muchísimo, en Estados Unidos, donde hay muchos de los estafados por la criptomoneda Libra, también se habla, tanto se habla que algunos de los socios de esta maniobra fraudulenta están fincados legalmente en Estados Unidos y por tanto el FBI ya ha iniciado investigaciones contra el gobierno argentino. Circulaba un meme que yo no sé si te compartí o no por WhatsApp, muy gracioso, que decía la Argentina del FMI, el milagro Mm. argentino del FMI al FBI. Sí, sí lo vi en ese chat que tenemos con el buen Ricardo Valderas. Y oye, ese es el punto al que voy, por ejemplo. A final de cuentas, en Estados Unidos se ubican dos de los personajes más cercanos a Milei, o que han construido también a la figura de Milei y o que él se ha amparado en ellos, como es el caso de Trump y como es el caso de Elon Musk. Trump que incluso ha llevado a cabo acciones literal para proteger a la gente que lo ha respaldado dentro de Estados Unidos, desde aquellos que se metieron al Capitolio cuando no reconoció su derrota, hasta otros personajes vinculados a cuestiones de supremacía racial.
¿Estados Unidos se atrevería a meter las manos el trumpismo por Milei? ¿Realmente Milei sigue siendo útil o ya ante esta pérdida de credibilidad deja de ser útil también en todo este debate narrativo que hay alrededor, sobre todo cuando este tema también jala a un personaje que tú y yo lo hemos platicado muchas veces, que es Agustín Laje, el gran ideólogo de todo este discurso que se ha replicado en México con Verástegui y con este Salinas Pliego? Exacto, esto es un golpe a esa ultraderecha internacional coordinada por la Atlas Network, que en México tiene su filial dirigida por el pariente de Salinas Pliego y tiene a Salinas Pliego como principal anarcocapitalista vernáculo que la promociona. Sin duda, si esto impacta muchísimo en la imagen de Milei, le irán retirando paulatina o abruptamente el apoyo. De entrada se lo retiraron de manera económica. Tanta genuflexión de Milei no le sirvió de mucho, no le sirvió para evitar que Trump le marcara aranceles al acero y a las exportaciones argentinas. Es decir, serás muy adulador mío, le manda a decir Trump, pero yo te voy a subir los aranceles. Ahora iba justo Milei a pedir perdón o a rogar la clemencia arancelaria del de pelo naranja y se va a topar con que lo está investigando el FBI. No sabemos en estas horas dónde está el presidente. Ayer concedió una entrevista que se convirtió esa misma entrevista Mm. en un nuevo escándalo. ¿Por qué? La gente que no la haya visto, la audiencia que todavía no sepa por qué esta entrevista fue un escándalo, es porque hay momento, se sube a las redes una parte no editada de dicha entrevista donde el entrevistador, que es un connotado eh, periodista, entre comillas, muy cercano al gobierno y muy cercano a las ideas de la derecha, se deja interrumpir, censurar y quitar una pregunta que estaba por hacerle al presidente porque esto podría meterlo en algún lío judicial. Es decir, y todo esto sale al aire, lo cual en sí es un evento muy raro, Jesús, que por supuesto anima muchas suspicacias. Algunas suspicacias es que los libertarios, la libertad avanza, está partida y hay un grupo que se habría visto beneficiado de dos cosas. Si Milei fue engañado, que es una tesis que yo no apoyo de todo, yo creo que Milei fue muy consciente de que esto era una estafa, pero como su idiosincrasia anarcocapitalista le permite creer en el casino de las divisas digitales y los activos digitales y los tokens, no le importó demasiado. Otra es que fue estafado y la estafa tendría un sentido doble. Eh, Pegarle a él políticamente y luego haber filtrado este pedazo de la entrevista donde el prestigio del presidente vuelve a caer en un segundo escalón. Es decir, parecería que podemos hablar de alguna avanzada interna y ahí suena, por supuesto, el nombre dentro del mundo de la especulación de Victoria Villarroel, que es la vicepresidenta de la Argentina, muy peleada con Milei, se sabe esto ya, muy encontrada con él y enfrentada con él por diversas razones que no da tiempo de explicar acá. Pero vamos a ver qué pasa en las siguientes horas y días con el caso. Hay otra pregunta clave, Jesús. ¿Milei cobró o no cobró por promover la criptomoneda Libra? Porque Milei había cobrado por promover criptomonedas en el pasado, siendo diputado federal de la Nación Argentina. Es decir, ya había incurrido en esa práctica donde el conflicto de interés, como mínimo, queda demostrado. Entonces, mucha especulación que habla de que Milei cobró o que el entorno de Milei cobró por llevarle a Milei esta propuesta, cada vez crece más. Empieza a haber entrevistas de youtuberos especializados en el mundo de las finanzas, por ejemplo, a Hayden Davis, que es uno de los socios gringos de Milei en esta maniobra, donde empiezan a brotar todos los pactos subterráneos que hubo para generar esta movida de la criptomoneda y la responsabilidad de Milei y su entorno en la estafa. Oye, en ese sentido veíamos ya las reacciones, por ejemplo, de Mauricio Macri. Macri, quien abiertamente habla de que pues, el presidente se equivocó, que actuó de manera descuidada y deja ver la posibilidad efectivamente de que se proceda en juicios políticos. Macri, ¿qué papel está jugando ahorita? Sabíamos que, bueno, él tenía una relación con Milei de cierta manera, después habló que había una diferencia entre ellos. ¿Cuál es el peso político que tiene Macri, que fue ya presidente también de la Argentina? Y se quiere pintar como la derecha sensata, la derecha institucional, la derecha casi liberal en algunos aspectos, y no un fanático ultraderecha. Ahora, si vamos a los hechos, si revisemos la actuación de Luis Toto Caputo, que que rigió el Banco Central en Argentina y fue ministro de Finanzas con Macri,
Ujú. Un tipo implicado en offshores, implicado en una serie de maniobras de fuga de capitales, el promotor del principal endeudamiento de la historia de la República Argentina. Ese ministro de Macri es hoy ministro de Milei. Es uno de los causantes del desastre. Otra persona muy cercana, Patricia Bullrich, que fuera candidata del grupo político de Macri, el PRO, en las elecciones donde Milei ganó, acusada por Milei, porque ella tiene un pasado guerrillero de montonera pone bombas, hoy es la ministra de Seguridad de Milei. Es decir, el macrismo y Milei y Macri han estado orgánicamente imbricados. Ahora, estos tipos tienen muy pocos escrúpulos en todos los ámbitos de su desempeño político. Si es necesario apartarse cuando Milei pierde popularidad, Macri lo va a hacer. Cuando necesitó apoyarlo, lo apoyó. Es más, Milei no hubiera podido avanzar muchas de sus medidas en el Congreso argentino si no hubiera sido por el apoyo de los diputados y senadores del PRO, es decir, del espacio político de Macri. Son alianzas que se mueven, tienen muchos objetivos en común. Uno de los objetivos en común que tienen es instalar un modelo económico absolutamente benefactor de 10, 15 familias oligárquicas en demérito de la mayoría de la población argentina. Hay un desprecio muy por el pobre, por el marginado, por lo que allá se llama el piquetero, el cartonero, la gente que protesta socialmente, a los que llaman zurdos de mierda. Es decir, se parecen mucho, aunque ambos guardan ciertas idiosincrasias que los podrían diferenciar. Oye, y en ese punto voy a un terreno. El, el tema libertario. El tema libertario pierde bonos a nivel mundial, es decir, pierde fuerza a nivel mundial, que hasta Salinas Pliego tuvo que salir a decir una tontería que había sido el community manager. Como dices, siempre son las víctimas, ellos nunca provocan nada. Pero ¿qué tanto esto viene a simbrarlos como una opción de gobierno en esta discusión ya política que se está dando con ellos, como asumiéndose como la contraparte del llamado progresismo en América Latina? Perdón si te doy una respuesta que raya un poquito en la especulación filosófica. Mira, yo creo que la cultura neoliberal del individualismo, del todo se vale y del dinero como Dios y objetivo final del destino de los individuos ha permeado tanto estos años que muchísima gente la tiene incorporada a pesar de que puede tener otros valores compartidos con lo que podríamos llamar la izquierda. Por ejemplo, el valor democrático. Pero es mucha gente a la cual estas loterías, este tipo de estafas, les parecen bien. Es mucha gente, muchos machos ofendidos con el feminismo también, todo lo que llamamos la agenda anti-woke. Es decir, que se han sacado la capa de lo políticamente correcto, abiertamente manifiestos e irritados con lo políticamente correcto o con ciertas reivindicaciones de lo que ellos llaman el mundo woke, que es un universo donde meten todo ya. Y ahí tú dices, bueno, ¿qué impacto puede tener real en cierta conciencia cívica mundial de que estos caminos de disolución del Estado, de remate de los países, de desprecio por las clases marginadas de la humanidad, realmente pueden tener impacto? Cuando ves la popularidad de un tipo como Bukele, cuando ves que gana Donald Trump en Estados Unidos, cuando ves que Milei sale indemne todavía de esto, y yo creo que Chance va a salir indemne. Mm. Quizás va a pegar en su reputación, va a pegar, pero ¿qué tanto va a pegar en sus bases? No lo podemos medir porque el mundo necesita un cambio de orden cultural, pienso yo, querido, antes que un cambio de que te pueda brindar un impacto mediático como este. O sea, como no cambie la estructura mental de muchísima gente, este tipo de cosas, si un convicto, acosador de mujeres, promotor de golpes de Estado, es presidente de los Estados Unidos, ¿qué impacto puede tener que Milei haya querido jugar a la lotería digital? Mucha gente dirá, bueno, pues se vale, le creerá al presidente, pues se vale, alguien lo engañó, pero finalmente los que entraron en la apuesta de la criptomoneda, pues ellos son adultos que saben que se la juegan y si perdieron, pues perdieron, son las reglas del juego. No hay un cuestionamiento más a fondo de lo que este modelo de mundo significa. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Mi querido Fede Bonazo, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, para tu canal definitivamente. Y como siempre, muchas gracias, mi hermano. No, nada que agradecer, al contrario, un abrazo grande para ti y para la gente que te escucha.